Calorías ocultas es lo que tomamos y asientos en la comida de cada día. Aprender a reconocerlas es básico para controlar tu peso. Una experta nos ayuda a conseguirlo. ¿Cómo andas de tensión arterial? ¿La tienes alta aunque tomes poca sal? Descubrimos los beneficios del potasio, el mineral amigo de las arterias. Tu memoria depende de tu comida. ¿Sabes qué alimentos son buenos para la memoria? Nos lo explica una especialista en nutrición, rendimiento escolar y desarrollo del talento. Y si te vas a comprar ropa, fíjate en este dato. Muchas prendas nuevas tienen gérmenes porque la gente se las prueba. Te damos un buen consejo para evitar problemas de salud. Todo esto y mucho más en Saber Vivir, tu media hora de salud y calidad de vida. Gracias por estar ahí. El mes de abril se despide con el cielo cubierto de nubes y mucha agua. Con este tiempo, Luis, no es de extrañar que más de uno y más de una sienta el cuerpo destemplado, ya sabes, las manos frías, que parece que no te encuentras, que te encuentras bien pero te encuentras mal, que no hay nada que te reconforte, Luis. Así habéis venido todos esta mañana a la tele, todos así tiritando, todos bueno, eso, que es lunes. Ahí, todos destemplados, como tú dices. Hay gente que está destemplada y dice, ¿tendré fiebre? ¿No tendré fiebre? Y yo siempre le digo, una cosa muy sencilla, utilice el termómetro, póngase el termómetro, que eso es lo objetivo, porque yo me puedo sentir destemplado, pero ¿tengo fiebre? Pues mire, se pone el termómetro, ahora los hay de estos, que son los digitales, ¿no? Si tiene alguno de mercurio en casa hay que tirarlo ya, bueno, hay que deshacerse de él, no tirarlo. Pero estos digitales nos dicen exactamente si tenemos qué temperatura. Luis, ¿pero cómo se pone eso? Perdón. Esto se enciende ¿sí? Y se orienta así. ¿Ahí se pone en la cabeza? Y entonces ¿te puedes creer que es la primera vez que lo veo? ¿Sí? Qué moderno. Fíjate. ¿Qué temperatura tienes? Pues es que aquí, 37,2. ¿37,2? Pero debe ser por los focos, yo no tengo fiebre. Porque 37,2 es febrícula, o sea, la fiebre es a partir de 38 grados. Y 37,2 pues son unas décimas, pero vamos, con estos focos puede ser probablemente por eso. O que estás un poco recalentado, Luis. Estamos recalentados, sí. De hecho, fíjate que hay gente que a lo mejor cuando se encuentra destemplado enseguida dice, me voy a tomar algo, porque estoy frío. Pues, ¿tú qué te tomarías? ¿Y qué te tomarías? Bueno, yo soy periodista, yo no tengo ni idea. Aquí ¿Qué tenemos me tomo? Las pastillas más no me típicas encuentro bien. Son estas que dicen, pues paracetamol, me tomo un paracetamol. Ajá. Y otros dicen, no, me tomo aquí un ibuprofeno, por ejemplo. ¿Y qué nos tomamos? Pues es que hay gustos para todos. Parece que hace más efecto más rápido el ibuprofeno. Lo que pasa es que es gastroerosivo. Esto puede ser perjudicial para el estómago. Por eso no hay que tomarlo así a la ligera, ¿no? Vale. ¿Y tiene que ser efervescente o lo tomamos en pastilla? Es decir, ¿cómo actúa más rápido? En general los efervescentes actúan antes porque ya van disueltos, entonces la absorción del medicamento va a ser más rápida. Su efecto va a ser más inmediato. Pero lógicamente, como decíamos, a veces pasan factura al estómago, o sea que hay que tener cuidado. Claro, pasa factura al estómago, por eso siempre tenemos que comer algo, ¿no? Eso sí que es muy importante, Macarena, porque mira, hay gente que dice, yo me lo tomo en ayunas, porque me han dicho que ante la duda me lo tomo en ayunas. Bueno, pues, sí. Y hay otros que dicen, no, yo me lo tomo me tomo un poquito de pan antes, pues eso no vale. O sea, hay que desayunar. ¿Cómo que no vale? No, porque ¿no puedes tomar un poquito de pan y la Eso es pastilla? engañar al estómago. Hay que desayunar en condiciones, sí. Porque si no, un trocito de pan no te acompaña al medicamento. Es decir, que hay que desayunar antes y luego tomarse el medicamento. Para que no te caiga el mal estómago esté ya lleno. Exactamente. Entonces, con esas precauciones y sobre todo no tomarse pastillas sin necesidad, porque claro, también tenemos una alerta de que se está consumiendo en España demasiado ibuprofeno, nos lo han dicho ahora nuestros colegas, y ojo, que si no hay prescripción facultativa es mejor no tomarlo, claro. Bueno, desde Saber Vivir ya saben que siempre le pedimos que no abusen de los medicamentos y que pregunten a nuestro doctor, a nuestra doctora, cuándo tenemos que tomarlos. El cerebro necesita vitaminas, minerales y buenas grasas para tener buena memoria. ¿Sabe qué alimentos son perjudiciales para la memoria? Precisamente los que son más sabrosos y tentadores. Hoy en Saber Vivir, la nutrición más saludable para tus neuronas. Venga, pregunta en casa. ¿Son de los que cuentan las calorías? A veces por recomendación médica pues no tenemos más remedio que vigilarlas, sobre todo a la hora de bajar de peso. Pero ojo, porque hay un estudio que alerta sobre mucha gente que consume al día un 50% más de lo que cree. Es decir, tú las estás contando y no sabes que en realidad te estás tomando el doble. Exactamente, Macarena. Fíjate que esta mañana hablaba con un compañero y dice, es que tengo que perder kilos. Me han dicho que en el reconocimiento médico que tengo que perder kilos. Vamos a ir a cenar algo. Cuidado con las calorías ocultas. ¿Y dónde están las calorías ocultas? Pues a veces hay que ir con lupa, porque claro, tú miras así, a ver si en los alimentos ves dónde están las calorías ocultas y no las ves. ¿Dónde están exactamente las calorías ocultas? Vamos a verlo.
Nos gusta controlar nuestra alimentación y vigilamos las calorías que ingerimos, pero ¿tenemos en cuenta las calorías ocultas? Las etiquetas de los productos a veces no son del todo precisas, o mejor dicho, no sabemos interpretarlas bien, porque figuran las calorías en proporción a 100 gramos, que no se corresponden a lo que consumimos en realidad. Y por supuesto, si comemos fuera, raro es el restaurante que indica la información nutricional en sus menús. Muchas personas no asocian las calorías con los líquidos, pero ojo con esto, porque, por ejemplo, un café grande puede contener hasta 250 kilocalorías disparadas gracias al tipo de leche, azúcar y otros añadidos para darle sabor. Lo mismo pasa con los zumos, incluso con los naturales. Más evidente parece el consumo de tentempiés. Hay que controlar su ingesta, sobre todo de galletas, tortitas y bollería. Pueden aportarnos mucha grasa. Y de nada sirve tomarse una ensalada baja en calorías si la acompañamos con un aliño cremoso, por ejemplo. Sin darnos cuenta, estaremos desaprovechando nuestras buenas intenciones dietéticas. Pues tomamos un 50% más de las calorías que pensamos. Nos acompaña Irene Cañadas, nutricionista, terapeuta en adicción a la comida. Buenos días. Buenos días. Gracias por volver a Saber Vivir. Está claro que muchas calorías se nos cuelan en las comidas, especialmente en el picoteo entre horas. En el picoteo, en los tentempiés entre horas. Luis estaba ahí buscando con la lupa, ¿no? ¿Has encontrado alguna Estoy caloría buscando oculta, las Luis? calorías Bueno, empezamos. aquí, entre estas galletitas. Estas son de galletitas maravillosas. Las galletas de entre cereales, horas. que en principio parecen inofensivas, pero ¿qué Parecen es lo que les saludables. pasa? ¿A qué hay que prestar atención? Bueno, es verdad que luego hay varios tipos de galletitas y dentro de ellas, por ejemplo, las que tienen avena serían una buena opción porque tienen una proteína de alto valor biológico, pues son más saludables, tienen mucha fibra. El problema viene cuando no nos controlamos en las cantidades, ¿vale? Al final, la textura que cruja, ¿vale? También hace que nos enganchemos mucho a ellas y el consumo al final, si es un consumo moderado, es un consumo aceptado, pero el problema viene cuando la persona no se sabe controlar con ellas. De las tres, yo creo que la avena... Esta es la avena, ¿no? Porque estas son de maíz y estas de arroz. solamente de arroz, ¿verdad? Eso Entonces, tú te quedas con esta. Yo me quedo con la avena. Con la avena. La de Sí, con avena es la moderación. más Y recomendable con de las moderación. tres. Sí, yo diría que sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, seguimos. pasamos. Vamos a pasar a continuación al queso. Mira, esto es una cosa, un condimento que se echa muchas veces, pues eso. Oye, la hamburguesa con queso y sin queso. ¿Qué nos estamos metiendo con una lonchita de estas de queso extra? Claro, el problema del queso es que es un producto que a nivel de palatabilidad es muy apetecible, ¿no? Entonces, yo siempre marco que esté entre un 12 y un 15 como algo saludable. Si supera ese 12 y un 15, ya es un producto, un queso bastante más graso, ¿vale? Y lo malo es que se lo echamos a todo, ¿no? Se lo echamos a las ensaladas, a los bocadillos, a los niños por la mañana se lo podemos poner A la en un sándwich, tortillita a la francesa. tortillita, y al final todo en exceso hace que vayamos acumulando calorías y se nos vaya un poco el tema de una dieta saludable y equilibrada. Bueno, Vale, pues el queso también, ojo, ¿eh? Ojo sí, con el queso. eso es otra cosa que también echamos mucho a los platos como aditivo, ¿no? Pues ahora, Sí. o condimento adicional. El tomate, este es tomate natural. Y si nos fijamos, este tomate natural tiene un color más rojito. Más rojito. Y si nos vamos a este otro, es un tomate frito, que yo creo que aquí ya se ve un poquito un color más brillante, Claro, que aquí denuncia el aceite, por ejemplo. El aceite, le meten almidones, le meten azúcar y hacen al final que un alimento que puede ser muy sanito, como un tomate que le podemos poner a un niño en unos macarrones, se convierta en un alimento que no es tan sano, porque al final ese azúcar que tiene genera un impacto glucémico en los niños que hace que nos apetezca comer mucho más, porque no genera tanta saciedad, ¿no? Tiene unos picos de glucemia más altos y más bajos y es como que siempre me apetece comer este producto. Irene, en ocasiones nos pasa, por ejemplo, que no es lo que comemos, sino lo que le ponemos, como en el caso de las salsas. Sí. El doctor está manipulando la de mostaza, que no sé por qué es la que más le ha llamado la atención. Bueno, es más heterogénea y luego, bueno, la verdad es que yo no sé si Tiene de las, buena pinta. si de Tiene las buena tres pinta. será la menos perjudicial o no, a ver qué nos Mayonesa dice. y Luego- salsa César. Exactamente. Estas Sí. tres cosas las echamos ahí a las ensaladas. Le echamos y a esto. las ensaladas ¿Qué y lo opinas? malo que tiene es que una ensalada al final tiene que ser un producto saludable, bajo en calorías. Al final, en el momento que le echamos todas estas salsas, lo que hacemos es que incrementamos mucho su poder calórico y ya no es tanto un alimento saludable. Yo el tema de las ensaladas me suele dar un poco de miedo porque la gente suele hacerse unos bols muy grandes de ensaladas que de ser hipocalóricos terminan convirtiéndose en hipercalóricos. Perdemos el control entonces Perdemos con un la poco el ensalada control. y con lo que le Sí, ponemos a la sí. ensalada. Pero como lo vemos verde, aunque tenga la salsita, como que no nos sentimos tan culpables a la hora de consumirlo. Pero es un producto, el tema de las salsas es un producto muy peligroso a la hora de incrementar su poder energético. Nos vamos a fijar en las bebidas. Por ejemplo, a la derecha tenemos un vaso de zumo, es un zumo de brick. De brick.
Y aquí tenemos un vaso de cerveza 00. 00, pero que sea 00 no significa que no tenga azúcar. Tiene 1,5 gramos de azúcar, ¿vale? Todo el tema de zumos es mucho mejor un zumo que podemos hacerlo en casa, exprimido y que tiene toda la pulpa, y eso es mucho más saludable por la fibra. Todo lo que vayamos a Tetabric, el problema que tiene es que al no tener esa fibra, no tiene un impacto glucémico mucho mayor, se absorbe mucho más ese azúcar en sangre y por lo tanto no es tan saludable. Ojo, porque es que aquí se nos pueden ir algunas calorías. Tengo hambre a mitad mañana, parece que tengo... Pues venga, un zumito, un vaso, claro. Bueno, dos, que tengo un poco de sed. Claro. Y aquí nos estamos metiendo... Nos estamos engañando, porque ahí sería mucho mejor una fruta, de acuerdo. Una pieza de fruta. Lo sustituimos por fruta. Oye, mira esto es un paisaje verde muy bonito, muy apetecible, que es verdura, una menestra de verdura. Lo estoy alineando. Maravillosa. No, parece inofensivo, pero a lo mejor lo estoy estropeando echándole demasiado aceite. Sí, el aceite tiene muy buena publicidad y lo es un producto muy saludable, pero controlando mucho las cantidades. Es decir, una verdura que estamos comiendo para estar saludables puede llegar a convertirse en un producto otra vez hipercalórico, como hablábamos de las salsas en las ensaladas, cuando nos excedemos en el aceite de oliva. El aceite de oliva tiene por cucharadita unas 100 calorías. Entonces, si nos pasamos, puede ser un platito que tenga a lo mejor unas 90-100 calorías de lo que es materia prima, pero al subirlo de calorías con el aceite se nos dispara, con lo cual ya no es tan saludable si sumamos esto a todo lo que hemos comido durante el día, que nos excedamos de calorías con calorías ocultas, como hablamos hoy. Ojo, estamos hablando de estas calorías que se nos escapan, pero es importante siempre recordar que no hay que obsesionarse con las calorías. Tú, como especialista en adicciones para mí alimentarias... Para mí es importante que la gente no se fije tanto en el etiquetado. Sí es verdad que hay que fijarse, pero hay que alimentos un poco que no tengan etiqueta, ¿vale? Las frutas, las verduras, las carnes magras. Y luego para opciones de media mañana y media tarde, pues depende del paciente siempre que venga a consulta. El fruto seco, por ejemplo, es un buen aliado, pero claro, si hablamos con un paciente que tiene una mala relación con la comida, pues el fruto seco se convierte en un producto un poco de picoteo y se nos puede ir la cantidad. Entonces, la medida para mí es fundamental. La medida. Medida, sentido común y como siempre, que no se nos vaya de las manos. Irene Cañadas, muchísimas gracias. A vosotros. Pues para medir, aquí tenemos no uno ni dos, sino tres plátanos que son fuente de potasio. Precisamente el potasio es uno de los iones que más influye en el desarrollo y en la transmisión nerviosa, y de eso vamos a hablar a continuación, los alimentos con potasio y su función en nuestro organismo. El potasio es un mineral muy necesario en el cuerpo para su correcto funcionamiento. Es el tercer mineral más abundante en el organismo humano. Entre sus múltiples funciones, hace posible la comunicación entre los nervios de los músculos, favorece la circulación de los nutrientes de las células y ayuda a expulsar sus desechos. Además, mantiene el ritmo cardíaco constante. ¿Y dónde podemos encontrar una buena fuente de potasio? Pues aquí, según los últimos estudios, comer 3 plátanos al día aportaría todo el potasio que el cuerpo necesita, 4,5 gramos, ni más ni menos. Bueno, para acercarnos a los beneficios que tiene este alimento, para hablar de la tensión arterial, hoy contamos con el doctor Joaquín Alonso Martín, que es jefe de servicio de cardiología en el Hospital de Getafe de la Comunidad de Madrid. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a empezar por el plátano porque además de aportarnos potasio, puede ser un aliado para nuestro corazón. No sé qué opinión tiene usted como cardiólogo. Es tan aliado como las frutas y otros alimentos sanos. El tener potasio es bueno en algunas situaciones, malo en otras. Por ejemplo, es muy malo en los pacientes que tienen insuficiencia renal. Son un grupo pequeño de pacientes, ellos saben muy bien cómo cuidar esto. Pero decir que el potasio es, igual que el sodio, son elementos que son básicos para poder mantenernos vivos. Tenemos sodio, tenemos potasio, lo tenemos que ingerir en las cantidades adecuadas y con los equilibrios adecuados. Bueno, aquí me han dejado un tensiómetro, Luis. La verdad que yo todavía no he aprendido a tomarme la tensión, pero bueno, como estoy rodeada de médicos, pues de momento no es el digital, no me hace mucha falta. No, el digital es un poquito más fácil. Siempre es conveniente tener vigilada nuestra tensión, ¿verdad? Porque nunca se sabe cuándo la podemos tener alta. Además, doctor, si esto ocurre, es recomendable que cuidemos la alimentación, ¿verdad? ¿Por qué? Pues yo creo que hay dos cosas que tenemos que saber todos que son muy importantes. Uno, que la hipertensión es una enfermedad que es muy frecuente, más del 50% de las personas mayores lo tienen, que es una enfermedad que daña mucho a muchos de los órganos vitales del organismo
y que por tanto hay que procurar tenerla controlada. Y el problema que tiene la hipertensión arterial es que no duele. No duele, claro. Duele. Es asintomática, entonces nos despistamos. Este es un problema, claro. Y por eso es tan necesario que las personas, sobre todo a partir de determinada edad, de 30 o 40 años, pues se tomen la tensión arterial, pues cuando se hacen sus chequeos en las empresas de salud laboral o cuando van a su médico de atención primaria. Le preguntaba, perdona Luis, al cardiólogo antes, digo, sobre a qué edad hay que empezar a tomarse todo esto en serio, y me dice, a partir de los 40 se fastidia todo. Empieza a estropearse todo. Empieza a estropearse sobre todo si todo esto que tenemos. Si reiteradamente, por ejemplo, en los tomas de tensión así habituales, en farmacia, lo que sea, oye, te da una mínima por encima de 9, eso ya es para, si te da reiteradamente, eso sí que es para tomárselo en serio, ¿no, Joaquín? O sea, ir a tomar medidas, o bien higiénico-dietéticas, o bien ya farmacológicas. Sí, bueno, obviamente si en alguna toma sale una cifra normal, pues conviene consultar con el médico para ver si es una cifra anormal, ocasional, o si es realmente una hipertensión arterial. Pero todo esto es muy variable. ¿Cuándo tomársela? Pues, por ejemplo, depende mucho de la historia familiar que tú tienes. Y en tu familia, tus padres, tus abuelos han sido hipertensos, pues conviene que antes, de alguna manera, yendo a tu médico de atención primaria o en la farmacia, pues comiences a tomarte la tensión arterial, y siempre que esté por encima de 14,9, incluso antes, o con cifras más bajas, si es una persona más joven, pues acudir al médico para corroborar que esto es así y empezar el tratamiento. Es una cuestión de equilibrio de iones, el sodio y el potasio. Lo hemos ejemplificado aquí en esta balanza, ¿no? Hemos puesto sodio, hemos puesto potasio. Si están desequilibrados, la balanza se va más hacia un lado que hacia el otro. Entonces, a veces pensamos, dice, bueno, pues quizá poniendo más sodio, quitando sodio, pues conseguimos equilibrarlo, que es de hecho la primera medida. Lo comentabas antes, en diálisis, por ejemplo, los pacientes de diálisis nos ven en toda España, siempre los pacientes de diálisis, y entonces, bueno, hay que hacer mención a ellos, que tienen mucho cuidado sobre todo con el potasio. Les dicen, ojo con el potasio porque puede ser tóxico en el caso de este colectivo. Sin embargo, para la mayor parte de la gente es beneficioso para la contracción muscular. Bueno, el potasio es, ya lo he dicho al principio, es necesario para la vida, ¿no? Lo que pasa es que en determinadas situaciones el incremento de los niveles de potasio, sobre todo en pacientes que están, puede ser peligroso. Pero en general el organismo tiene una fisiología que lo autorregula. Hay alimentos que tienen más potasio, otros que tienen menos potasio. Y en determinadas circunstancias, pues a lo mejor es conveniente tomar mayor cantidad de este potasio. Por ejemplo, cuando uno se deshidrata, en verano, en el ejercicio, los niños. Los pediatras tienen mucho cuidado cuando un niño se deshidrata de aportarles sodio en la cantidad adecuada y el potasio. O sea que no es que lo necesitemos o no lo necesitemos, es que forma parte de nosotros mismos y por tanto lo tenemos que tomar en la alimentación en la cantidad adecuada. Hay alimentos que precisamente son muy ricos naturalmente en potasio, como el aguacate, la calabaza, el calabacín, las judías, o sea, todo lo que son legumbres. Estos, como digo, pueden sobrecargar más el riñón. Y luego hay otros alimentos que tienen también más sodio, son beneficiosos, más potasio, sin embargo a lo mejor los podemos estropear, como por ejemplo ahí tenemos las patatas. Las patatas están muy bien si se toman hervidas, pero si ya las fríes, no te digo nada si encima les echas sal, pues ya se estás estropeando desde el punto de vista cardiosaludable. Y el chocolate le sucede algo parecido, es muy buena fuente de triptófano, va muy bien, el cacao puro, pero cuando empiezas a echarle leche o le echas azúcar, pues parece que ya la cosa se estropea. O sea que alimentos sanos y no estropearlos a la hora de procesarlos, ¿no? Y casi en origen. Doctor, le quiero preguntar por la sal. Aquí, por ejemplo, tenemos pues sal fina, sal gorda, sal yodada, sal del Himalaya. ¿Son todas las sales perjudiciales para el corazón? Tenemos que tener mucho cuidado. ¿De qué manera afecta nuestra tensión? La sal tampoco es perjudicial para la salud. Es cuando en determinadas enfermedades sí que hay que controlar la cantidad de sal que se toma. Y es verdad que el exceso de sal, como el exceso de cualquier otra cosa, es perjudicial. Entonces la sal tomada en cantidades normales no es perjudicial y es buena cualquiera. Pero en pequeñas cantidades. ¿Por qué? Porque los alimentos que tomamos habitualmente tienen ya muchas cantidades de sal. Y para tener la cantidad necesaria de sal que necesitamos para vivir normalmente, con eso es suficiente. Entonces hay que cuidar mucho el añadir más sal en la preparación o en la mesa, que eso sí que es lo que puede ser perjudicial. Incluso lo hablábamos antes, la sal yodada esta de la sal
el cloruro potásico, la sal con potasio, que sustituye el sodio por el potasio, también hasta cierto punto puede ser perjudicial si se toma en exceso. ¿Qué opinión tiene? Pues sí, vamos, no perjudicial, pero no es una buena medida. Una de las primeras medidas que hay que tomar en los pacientes hipertensos es disminuir la cantidad de sal que se toma. Eso es básico. Pero es mejor aprender o enseñar a los pacientes a que disfruten de la comida sin sal, que sustituirlo, por ejemplo, por el cloruro potásico, que en efecto no tiene efecto sobre la tensión arterial, pero da muy mal sabor. Sí. Eso va a hacer que los pacientes no quieran esa dieta. Y si todo se nos estropea a partir de los 40, tampoco vamos a estropear los menús también a partir de los 40, ¿no? Doctor, ¿qué nos queda si no? Doctor Joaquín Alonso Martín, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por recordarnos que es importante controlar la tensión, aunque nos encontremos bien, porque la tensión alta no tiene síntomas. Y de hecho hay que empezar desde jovencitos, porque claro, la tensión, como también decía Jesús, repercute también sobre las neuronas y sobre el desarrollo cerebral, y esto en los niños es mucho más importante. Todos andamos preocupados ahora que están en la recta final del curso, que nuestros niños tengan mucho talento, se desarrollen muy bien, muy sanos, que aprendan mucho, que tengan memoria, y realmente, ¿cómo actúan los alimentos para el desarrollo, para favorecer el talento de los niños? Vamos a verlo. El ser humano nace con más de 100.000 millones de neuronas en su cerebro. Son la fábrica de la memoria, donde se guardan los recuerdos, el fruto de todo el aprendizaje. Pero su correcto funcionamiento depende directamente de la alimentación, especialmente en las primeras etapas de la vida. Porque la carencia o el exceso de determinados minerales, vitaminas y grasas pueden repercutir negativamente en la memoria. Por ejemplo, la falta de hierro, un problema importante ya que el 64% de los niños y niñas españoles no toman la cantidad recomendada de hierro en su comida diaria. Por el contrario, el 96% de los chavales consume un exceso de azúcares y grasas saturadas y sin embargo su dieta es pobre de la grasa más beneficiosa para su cerebro, el omega 3. Por todo ello es fundamental revisar la alimentación de nuestros hijos y nietos porque su memoria puede mejorar o empeorar en función de lo que comen. Vamos a saludar a Griselda Herrero, es dietista, nutricionista, doctora en bioquímica, divulgadora y escritora de este libro, Alimentación saludable para niños geniales. Consejos y recetas para la mejora del rendimiento escolar y el desarrollo del talento. Ahí es nada, ¿eh? Bueno, dejando un granito de arena ahí. No, está fenomenal. Seguro que en casa se están alegrando porque son consejos que pueden venir muy bien a muchos niños ahora que se encuentran y a muchas niñas que se encuentran pues en la recta final del curso. Bueno, entre esos consejos, por ejemplo, hablas de alimentos que no son amigos del rendimiento escolar de los chavales. Los tenemos en este mostrador. Vamos a ir deteniéndonos y dinos por qué, Griselda. Pues bueno, básicamente porque todos estos productos, que yo no los llamo alimentos porque en realidad no son alimentos, son productos. Principalmente, buena matización. Exacto, principalmente están desplazando el consumo de alimentos que sí que nos van a aportar. O sea, sí que evidentemente pues tienen unas altas cantidades de azúcares, ¿no? Como hablabais anteriormente con Irene, altas cantidades de grasas, son muy palatables, hacen que los niños quieran comer mucho. Claro, es que a los niños les encanta un flan, unas natillas, exacto. El cacao. Aquí, Sin embargo, cuando consumen todo esto, pues están dejando de consumir frutas, verduras, hortalizas, cereales integrales, legumbres, otra serie de alimentos que sí que nos van a aportar nutrientes que de verdad van a mejorar nuestra... Porque aquí tenemos cereales, ahora que los nombras. Sí, pero estos no son cereales entendidos como un alimento natural o sin procesar, sino que esto es un producto ultraprocesado. ¿Vale? Es decir, se ha sometido a un proceso en el que se le han añadido un montón de cosas, entre ellas pues algunas que nos indican. Como lo procesado de la bollería, que aunque sea casera, pero bueno, sobre todo si es industrial, o el pan de molde, esto también está muy procesado, ¿no? Esto dista mucho del pan sano y saludable. Para mi gusto, el pan de molde se parece más a la bollería que al pan. ¿Se parece más a la bollería que el pan? Sí, que al pan, sí, porque bueno, por los ingredientes que lleva, pues lleva azúcares, lleva grasas que no son del todo más adecuadas, se le añaden almidones. Bueno, este mostrador prohibido o limitado. Bueno, prohibido no, a mí no me gusta la palabra prohibido. Restringido. No basta más que prohibir algo. Exacto, no basta más que prohibir algo a un niño para que lo quiera. Eso es verdad. Avancemos. En cambio, este mostrador sí que hemos preparado una serie de alimentos que no son productos sino alimentos. Fijaros la diferencia, ¿no? Aquí no hay paquetes. Eso es, serían muy oportunos incluso para época de examen, ¿no? Para que el cerebro esté pues, activo y alimentado. Claro, nos van a aportar nutrientes importantes, pues como los omega 3 que puede haber en las nueces, vitaminas,
vitaminas, minerales que hay en las frutas, en los frutos secos también encontramos omega 3 y vitaminas y minerales que van a ser pues muy enriquecedoras pues sobre todo para el desarrollo neural y que esas neuronas conecten bien. Bueno, sobre todo para probar hay que estudiar, ¿eh? Hay que estudiar y hay que dormir. Pero qué duda cabe que si encima tenemos una buena nutrición que favorece el desarrollo de las neuronas, como dices, pues va a favorecer el aprendizaje. Me fijaba en la crema esta de cacao, que puede ser también comercial o podemos hacerla en casa. ¿Qué opinión tienes de la crema de cacao? ¿Puede ser útil? ¿Haces un bocata de cacao? Claro, la crema de cacao en sí misma no tiene por qué ser demonizante, pero si yo la preparo en casa, pues sustituiríamos, por ejemplo, el azúcar por unos dátiles que tenemos ahí, que ya le estamos aportando azúcares naturales con fibra. Con lo cual, pues ya nos quitamos ese procesado y básicamente cacao, que en lugar de ser el cacao, bueno, marcas comerciales que llevan azúcares, pues vamos a utilizar un cacao puro que no lleve azúcar, con lo cual pues vamos a hacer una crema totalmente saludable. Y el pan, elegir el pan es importante, porque este es pan negro, el pan de centeno o el pan de espelta. ¿Y cómo untamos? Para el bocata, ¿no? Para el bocata sí que es podemos echar recomendable. hummus, podemos echar incluso garbanzos, ¿no? Que algunos se hacen bocadillo. Claro, ahora todo el mundo garbanzo. habla del hummus, ¿no? Se ha puesto como muy de moda, pero podemos recurrir al bocata tradicional de toda la vida, pues con queso, con tortilla. Griselda, pero es importante el tipo de pan, ¿no? Porque Por al supuesto. principio no lo recomendabas. ¿Qué tipo de pan podemos poner en un bocata a los chicos y a las chicas? O incluso, como está haciendo el doctor ahora, para untar hummus, el garbanzo, que es una buena manera también de que tomen legumbres. Pues pan integral. Pan integral. Eso es. Y para que sea pan integral es muy importante que especifique en la etiqueta que está hecho con harina integral. Con harina integral. Si no Griselda, lo especifica, vamos pues a ya este otro. tendríamos dudas. Vale, bueno, aquí estamos viendo la importancia de la grasa, del omega 3, de la carne magra, también para los chicos y para las chicas. Por ejemplo, el atún. Súper saludable. Súper saludable, recomendable. Un bocata de atún, fíjate. Qué rico, ¿no? Para el no tiene desayuno. aluminio y esas cosas, O ¿verdad? para la... No. Para lo que consumimos no es tóxico. Si no, son niños menores de 1 año que no deben de consumir pescados azules, el resto sin problemas. Bueno, no olvidemos el aguacate, ¿no? El huevo, por ejemplo, el huevo que no debe faltar en la dieta, que siempre lo recordamos. Es uno de los alimentos más saludables, uno ¿no? de los alimentos más saludables. Dejadme que me Proteicos. apoye siempre que hablamos de cocina saludable, de comer bien, en la cocina de nuestra tierra, las mejores recetas de España directo, el libro que A ver, ¿cuál nuestros es compañeros han... ¡Oh, la carrillera de ternera. Esta es yo es la, Para es la- los no vegetarianos. Para los no vegetarianos, pero es la hamburguesa más ecológica. Quiero decir, más ecológica, mira. la más saludable, porque la carne es muy tierna, no está procesada, es muy suave de masticar y tiene, sobre todo, una fuente de hierro impresionante, que también lo veíamos en el vídeo para el desarrollo cerebral. Tiene cebolla, tiene pimientos, en fin, saludable. Pues nada, te lo dejo y te haces la receta hoy. Que mañana es fiesta, ¿eh? Y te lo van a agradecer en casa. Sí. Griselda Herrero, muchísimas gracias por Gracias a acompañarnos. vosotros. Un placer. Oye, y otra de las tareas domésticas que nos toca precisamente en estos días, a lo mejor de medio puente, es que hemos comprado ropa nueva y enseguida vamos y nos la ponemos, ¿verdad? Pues mejor lavarla antes, si no, vean el siguiente reportaje. Seguro que se ha probado ropa 1.000.000 de veces a la hora de elegir una prenda para renovar su vestuario, pero ¿se ha parado a pensar alguna vez en el número de personas que se han probado antes cualquier prenda de vestir y en los gérmenes que puede tener esa prenda por el contacto de la gente? Investigadores de microbiología en la Universidad de Nueva York han conformado que el paso por una tienda de un individuo tras otro se traduce en una acumulación de bacterias presentes en blusas, pantalones y vestidos de todo tipo de tejidos. Un análisis científico ha comprobado la existencia de norovirus, estreptococos e incluso gérmenes fecales. Por esa razón, los dermatólogos recomiendan hacer un lavado previo de cualquier prenda recién comprada o bien una limpieza en seco. Es un modo más de prevenir una infección, un gesto de salud. Pues lloviendo en media España con el tiempo que tenemos hoy y mañana, Luis, hay que tender a cubierto. Pero si no llueve, Luis, también que es recomendable Bueno, en esta fíjate, época del año. Los alergólogos también aconsejan que incluso estas temporadas que despierta la primavera y hay mucho polen, también tendan en casa, porque así es una manera de evitar que cojan polen al colgarlo. Los que son alérgicos lo agradecen, que la ropa esté secada dentro de casa. Esto está seco ya, ¿eh? Esto está seco para poner. Dicen que la primavera la sangre altera. ¿Y tu estado de ánimo? ¿Has notado alguna subida o bajada? Si estás agitado o más decaído de lo normal, ¿es por culpa de la meteorología? El próximo miércoles en Saber Vivir, buenos consejos para tu salud emocional. Nos vamos a despedir con una noticia que nos ha llamado mucho la atención. Es una mujer estadounidense de 22 años que se puso de parto cuando estaba sola en casa. ¿Y a quién recurrió? A Mr. Google. Vean.
Mañana es fiesta, pero pasado mañana nos volvemos a encontrar. Hasta entonces. Tía Freeman se encontraba descansando en un hotel durante la escala de su vuelo a Alemania. Se metió en la bañera y siguió los tutoriales que encontró en la red. A pesar del dolor, no tardó en ver flotar a su bebé en el agua. Ella misma le limpió y cortó su cordón umbilical. Por suerte, todo salió tan bien que a la mañana siguiente, tras visitar al doctor, pudo continuar su viaje, demostrando que las mujeres no tenemos límites.